el consumo de marihuana. Al poco tiempo él me contó que fumaba marihuana, por ahí a los 14, y se construyó un discurso de cultura canábica y toda esta cuestión Sí. que está muy presente en los Sí, medios, muy. que lo transformaba prácticamente era un agricultor, él, ¿viste? Es una persona que iba a vivir de esto y que esto era saludable. No niego que la marihuana tiene potencialidades desde el punto de vista de la salud muy importantes. Pero en el caso de mi hijo, utilizó esa construcción para encubrir lo que le estaba pasando por dentro, que era evidentemente el tránsito por otras sustancias. Él ya había transitado por el alcohol, no de manera en ese momento problemática, pero sí ya era un tomador de cerveza bastante habitual, con 15 años, ponele, 16. Y en aquel momento yo no terminé de entender que eso iba a ser un problema, hasta que empezó a derrumbársele la vida. Mira, desde que empezamos a hablar de la cuestión, hasta que Ariel se derrumba, deben haber pasado 2 años aproximadamente. La vida de un adicto empieza a derrumbarse cuando empieza a romper con las rutinas que tiene preestablecidas, cuando empieza a decir cosas que no se Divididos en comparecen 3 con lo que hace. secciones, O sea, no puede denominadas tener alineado lo que... horizontal, vertical Ahí y se escucha disparo. bien. Ahora sí, Ahí se profe. escucha. Bien, bien, gracias chicos. Disculpen, estaba justo en la parte baja. Bien, lo pongo en pantalla completa. Ahí está. El panel frontal incluye también los conectores por donde se introducen las señales a visualizar. Cada entrada del osciloscopio se denomina canal. En la figura se muestra un osciloscopio de 4 canales, aunque en el laboratorio utilizará un modelo con solo 2. Una consulta, chicos. Uno de los temas que es clave en el osciloscopio digital es que vamos a tener que tener ahora en cuenta otro concepto que no lo teníamos en el analógico, y es la cantidad de muestras que toma el conversor analógico digital para poder, digamos, tener una mayor, podríamos decir, precisión a la hora de representar una señal. ¿Sí? Fíjense, yo voy a ir parándolo al video porque les quiero hacer unas consultas, ¿sí? Para ver si se van fijando. Estos botones de acá, ¿lo ven? Sí. Bien. ¿Sobre qué trabajan o a qué están destinados esos botones? No son sería del menú del canal. No. Son funciones que podemos activar cuando estamos viendo la señal. Fíjense, justamente hace rato, ¿sí? Han definido, el autor define las diferentes secciones que tiene, similar a lo que tenía el osciloscopio analógico, ¿sí? Esta sección, ¿qué es? Esta que estoy marcando yo. Esta sección que está con un recuadro azul, ¿qué es? Esos son los controles de los canales. Bien. O sea, ¿de qué canal? Vertical. Bien. Digamos, hay que ser bien preciso a la hora de definir las cosas, ¿no? Eso es controles del canal vertical. Cambia de color. Esto Son los controles Ese es el Control horizontal. exactamente, del horizontal. Y fíjense, otro color cambia, amarillo. Esto, Eso ya es del disparo. bien, eso ya en el disparo. Entonces, fíjense, vuelvo a seleccionar ahora de vuelta el rojo. ¿Qué hacen estos botones?
¿O para qué me van a servir a mí? Capaz que me da el voltaje pico a pico, la frecuencia. Eran Está bien. mediciones, creo. Ah, está Era- bien lo que está diciendo usted, Berrondo. Ahora, el tema que me interesa a mí, que ustedes lo relacionen ese botón con qué. ¿Con qué elemento? Miren, lo voy a marcar. Son los controles de Con la pantalla. Con la pantalla, porque ahora la gran diferencia con el osciloscopio analógico es que la pantalla tiene una serie de funciones que van a aparecer acá, ¿sí? Que si yo quiero modificar cada una de estas secciones, por ejemplo, esta sección, ¿sí? Esta sección que yo le hago una X. Yo quiero modificar algo, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahí el señor Berrondo ha dicho algo que es muy importante. Por ejemplo, quiero trabajar sobre una medida. Y ahí me está dando hertz. Y yo quiero ver tiempo de subida. ¿Sobre qué deberé trabajar? Sobre este botón. Lo mismo que si quiero trabajar en esta sección, deberé trabajar en este otro botón. O sea, ahora la pantalla se vuelve interactiva. ¿Está claro? Sigamos. La pantalla del osciloscopio muestra una retícula formada por líneas equiespaciadas horizontales y verticales. Al intervalo entre dos líneas verticales o entre dos horizontales se denomina una división principal. La retícula forma un patrón de 8 divisiones principales verticales por 10 divisiones horizontales. En la parte central de la retícula hay dos líneas perpendiculares o ejes. Las divisiones principales de los ejes se subdividen a su vez en 5 divisiones menores. La señal a medir se representa sobre esta retícula que sirve de plantilla para realizar medidas de forma visual. El eje vertical o eje Y tiene unidades de tensión y el eje horizontal o eje X tiene unidades de tiempo. En la pantalla del osciloscopio se representará una señal de tensión en función del tiempo. Para utilizar un osciloscopio es necesario realizar 3 ajustes básicos sobre determinados controles de las secciones vertical, horizontal y disparo. Fíjense, eso que acaba de decir es lo mismo y lo mínimo necesario para un osciloscopio analógico también. Lo único que en el analógico se puede realizar una mayor cantidad de ajustes porque yo no sé cómo ha quedado seteado cuando lo ha estado utilizando otra persona, ¿sí? Recuerden, una de las preguntas que hice es, si yo lo enciendo al osciloscopio, ¿sí? Estamos hablando del analógico, y veo la pantalla como veía hace un instante. Así. ¿Qué puede estar pasando en el analógico? Y que la configuración no sea la adecuada, ya sea el nivel o los Está bien. vernieres estén... Está bien, exacto. Digamos, ¿qué es lo primero que ustedes tendrían que hacer si yo veo encendido? Porque obviamente acá no está indicado, pero en los analógicos hay un LED que me dice que está encendido el instrumento. Obviamente también está conectada a la punta, supongamos, al canal 1. Lo Y no primero que veo tengo que nada. hacer es deshabilitar todos los botones y llevar a GND, Bien, llevar a masa, digamos, el osciloscopio, bien. los puntos también. Fíjense, lo que acaba de decir usted es básico. Primero tengo que, digamos, fijarme que ninguno de los botoncitos esté presionado, ¿sí? Después vamos a empezar a analizar, porque eso también era parte de una de las preguntas,
puede ser que la señal esté fuera de la pantalla, capaz que está siendo representada tanto arriba o abajo, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes tengan en la cabeza siempre, porque, bueno, si vamos a ir al laboratorio, sí o sí ustedes van a estar frente a un osciloscopio y lo primero que vamos a tener que hacer es tratar de identificar la señal. Avancemos un poco. Para Bueno, realizar también la medidas de intensidad forma de la visual. señal habría que ver. Exactamente, el brillo, el foco, el astigmatismo, ¿sí? Esos son controles básicos, como bien dice ahí el compañero. Es más, yo no sé si lo he dicho, pero uno de los, digamos, de los vicios que uno comete cuando es estudiante es aumentar el brillo, ¿sí? O supongamos, no tengo la precaución y la señal es débil, entonces también trabajo sobre el control del foco. Los osciloscopios analógicos terminan dañándose la pantalla, el fósforo es como que queda dañado si yo al terminar la medición no bajo el control de brillo, ¿sí? No ajusto el foco hasta que sea una pequeña línea delgada. Esos son errores propios de quien no ha trabajado nunca con los osciloscopios. Eso no va a suceder en este osciloscopio digital, porque ya tengo una pantalla de cristal líquido que tiene otro principio de funcionamiento. Determinados controles de las secciones vertical, horizontal y disparo. El primer ajuste se realiza dentro de la sección vertical y consiste en el ajuste de la escala vertical. Fíjense ahí. Yo tengo una señal representada, ¿sí? ¿Cómo sé yo la escala a la que está siendo representada la señal? ¿Dónde me tengo que fijar? Ahí donde dice canal 1 o 1 voltio en la parte Bien, inferior. ¿qué estaría significando eso? 1 volt por división. Bien, o sea que esta longitud, que es aproximadamente 1 centímetro vertical, equivale a 1 voltio. ¿Sí? Este control, voltios por división, define el valor de tensión que se asigna a una división principal del eje vertical. Esta información se representa en la pantalla. Al cambiar la escala, se aumenta o reduce el tamaño de la forma de onda. Por ejemplo, en la pantalla se representa una señal senoidal introducida por el canal 1. Este número, situado a la izquierda de la retícula, identifica el canal representado. Puede visualizar o ocultar la forma de onda de un canal pulsando este botón de forma repetida. Fíjense, eso es muy importante, porque o sea, yo estoy habilitando o deshabilitando el canal 1. Bueno, hay que tener cuidado a la hora de trabajar con el osciloscopio digital, porque acá, a diferencia del analógico, pueden estar todos los botones deseleccionados, ¿sí? Y obviamente no voy a ver nada en la pantalla porque sí o sí acá tengo que habilitar uno de los canales para poder visualizar la señal. ¿Está claro? La punta de flecha señala el nivel de referencia de la forma de onda. La señal tiene una excursión máxima o valor de pico que comprende una división vertical. El control está situado en la escala de 1 voltio por cada división y por tanto la amplitud de la señal senoidal es de 1 voltio. Fíjense, yo lo voy deteniendo al video porque me surgen algunas preguntas que quisiera que les quede claro.
En el osciloscopio analógico, ¿cuál era la única manera para saber o para determinar cuál era la línea de cero en la pantalla? Con el botón Y GND. conectando la entrada masa y mover la posición vertical hasta encontrar el cero. Perfecto, o sea, lo tenía que poner en el modo de adquisición, lo tenía que poner en GND. ¿Sí? Y de ahí me salía la línea horizontal y yo lo ubicaba. ¿Cómo puedo determinar, sin hacer eso, acá en el osciloscopio digital? Lo acaba de decir el autor, fíjense. La flechita. Exactamente. Esta flechita, este cursor. Fíjense que va a haber 3 cursores. Este y este otro. Cada uno tiene una misión. En este caso, fíjense, puede haber en este lado 2 cursores o más de uno, porque yo tengo 4 canales. Este es un osciloscopio muy importante en el sentido de que me va a permitir a mí ver en simultáneo 4 señales, ¿sí? Entonces, fíjense, acá al lado tengo un 1 que corresponderá a la señal que ingresa por el canal 1. Luego puedo tener un 2, un 3 y un 4. Y el cursor este es muy importante que me está indicando, ¿sí?, dónde está ubicado. Fíjense ahora lo que yo les decía recién. Este botón, fíjense, ¿qué controla del canal 1 acá? ¿Qué es esto? La continuidad. La entrada continua. ¡Ay, Dios! Esa terminología no es adecuada cuando estamos hablando de osciloscopio. El acoplamiento. Primero, ¿ah? El acoplamiento. Bien, el acoplamiento. Pero el hecho que figure DC, por favor no se olviden, es la suma de todas las señales, tanto variacionales como continuas. ¿Sí? Si yo presiono este botón, voy a modificar el acoplamiento. Y los modos de acoplamiento son 3. Si yo pongo AC, indicaría que voy a filtrar la continua. Y si yo pongo GND, significa que me separo, o sea, separo el generador de entrada y mando mi generador vertical a masa. ¿Está claro? Fíjense. Acá dice, este me parece también interesante, acá dice invert, ¿sí? Y está en off. ¿Por qué? Porque si yo lo presiono y pongo en on, lo que hace es que esta señal, ¿sí?, se invierta a 180 grados. Ya vamos a ver para qué. ¿Sí? En otro ejemplo, que viene dentro de poco, yo les voy a mostrar que a veces es muy bueno invertir la señal del canal. Este control también lo tienen los osciloscopios analógicos. Es como para verlo de una mejor forma la señal para que la podamos medir mejor, No, ¿verdad, mirá, profesor? develo el misterio para que no queden. Miren, yo voy a hacer un circuitito acá, ¿sí? Perdón que sea muy feo, pero vamos a hacer un circuito RC, ¿sí? Esto es masa. Y acá tengo un generador de señal. Y suponete que yo te pida a vos ver la señal tanto en la resistencia como en el capacitor, ¿sí? Obviamente, quiero ver la tensión, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque quiero analizar el desfasaje. Bueno, vos fijate. Vamos a cambiar, vamos a poner azul como si fuera la punta del osciloscopio. Yo tengo una punta del osciloscopio, ¿sí? La vamos a conectar acá. ¿Está bien? La otra, esta podríamos decir canal 1. ¿Está bien? Fíjate, voy a hacer en negro lo que sería el negativo. Suponete, lo pongo acá el negativo. La masa.
¿Está bien? Es la fichita esa cocodrilo. Resulta que ahora tengo que dibujar el canal 2. Vamos a hacerlo verde, el canal 2. Entonces lo conecto acá. ¿Me siguen, no es cierto? Sí. Este sería el canal 2. ¿Dónde conecto la masa de este dispositivo? Digamos, no del dispositivo, sino del canal 2. En el mismo lugar donde conectó el canal 1. Bien, muy bien. Eso es muy importante, ¿sí? Fíjense, yo la puedo conectar acá, o bien, ¿qué pasa si la dejo libre a la del canal 2? Nada, porque resulta que estas puntas comparten la masa. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Solamente conectar una masa, la otra no. Bueno, fíjate, como está conectado ahí, ¿sí? Las señales se van a ver, suponete, una así y la otra así. Tendría que haber hecho con otro color. O sea, como la referencia es este punto, una se va a ver positiva y la otra negativa. Y yo lo que quiero ver es una señal así, miren, que es lo que normalmente uno hace cuando trabaja con desfasaje. Yo quiero ver una señal principal así y la otra quiero verla también así. ¿Para qué? Para medir este ángulo, ¿sí? Porque es el ángulo de desfasaje. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que qué posibilidad me da el fabricante del osciloscopio? Que una de las señales la invierta. Entonces, a esta señal, suponete esta, la doy vuelta a 180 grados y la pongo de esta forma. Entonces, es muy útil a la hora de representar señales en el tiempo, que yo sé que el potencial de este punto es diferente a este otro, porque todo está referido al 0 voltio. Entonces, como sería incoherente representarlo de esta manera, lo que se hace es presionar el botón de invertir la señal. ¿Ha quedado más o menos claro? Esto lo van a hacer ustedes en la práctica, ¿sí? Una de las primeras prácticas que hacen es medir el desfasaje entre dos señales y armamos un circuito RC. ¿Está claro? Sí, profe. Meta. Sigamos. Si el control se cambia a 500 milivoltios por división, otra pregunta ahí. ¿De qué me sirve cambiar el control, por ejemplo, a 500 milivoltios? Aumenta la precisión de la medida. Exactamente. Lo ideal, similar a lo que sucedía con los instrumentos de aguja, que se acuerda que les pedíamos que siempre miran en el último tercio de la escala, en el osciloscopio, siempre la señal tengo que tratar de que ocupe la mayor cantidad de la pantalla. ¿Por qué? Porque hemos hablado de que esto, fíjense, esto es, eso que acabo de hacer en azul, es la división principal. Pero resulta que tengo también subdivisiones, que son 5 subdivisiones. Entonces eso me va a permitir a mí observar con mayor precisión, con mayor exactitud, el valor de la señal que estoy representando. Profe, Diga. una pregunta, tengo una duda. Ahí, como está así la señal, ¿yo tendría un valor de pico a pico de 2 volts? Sí, señor. Ah, esa era mi duda, digamos. Cada cuadrito Sí, ese vale 500 milivolts. exactamente. Cada cuadrito vale 500, o sea que tenés un voltio para Un arriba volt y un y para voltio para arriba y un abajo. volt para abajo. Ajá, Sí, gracias. señor, así es. Gracias, Y profe. fíjate, lo que vos acabas de decir también es importante, porque a veces cuando ustedes toman nota en el laboratorio, ¿sí? No es lo mismo que digamos, la persona que está tomando la nota le pase al compañero y le diga, ah, son tantos volts pico a pico, a que le dé, supongamos, porque acá figura también, ya vamos a ver a medida, el valor en valor eficaz.
¿sí? Muchas veces yo he visto que en los prácticos ustedes cometen un error porque han cambiado la manera en la que estaban tomando la información. Entonces, o se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a tomar siempre valor pico a pico, o bien pueden trabajar con el valor eficaz, ¿sí? Que es, digamos, lo mismo en el sentido de que la información que me va a dar también es válida. La amplitud de la señal se extiende ahora sobre dos divisiones verticales. La amplitud se mantiene a 1 voltio, pero ahora puede visualizarla con un tamaño mayor sobre la pantalla, simplemente porque ha cambiado de escala. Al cambiar la escala vertical, la forma de onda se contrae o se expande respecto al nivel de referencia. Puede realizar medidas sencillas sobre la señal contando divisiones y multiplicando por el factor de escala asociado a cada división. También es posible cambiar la posición vertical de la forma de onda. Para ello se utiliza este mando. Fíjense cómo cambia la referencia. Esta flechita Al cambiar se la modifica. posición, la forma de onda se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Recuerde, el control voltios por división define simplemente el factor de escala de las divisiones verticales. Si el osciloscopio dispone de varios canales, puede definir un factor de escala distinto para cada canal. El osciloscopio puede visualizar la señal de todos los canales simultáneamente, cada uno con su propia escala. Fíjense que ahí se superpone lo que decía 2. El segundo ajuste se realiza sobre la sección horizontal y consiste en el ajuste de la escala horizontal o ajuste de la base de tiempos. Con este control, segundos por división, define la cantidad de tiempo que se asigna a una división principal del eje horizontal. Esta información se representa en la pantalla. Todos los canales utilizan la misma escala de tiempo. Por ejemplo, en la pantalla cada división horizontal equivale a 500 microsegundos. Observe que un periodo de la señal ocupa dos divisiones horizontales, es decir, 1 milisegundo. Un periodo de 1 milisegundo equivale a una frecuencia de 1 kHz. Si modifica la base de tiempos a 1 milisegundo por división, la forma de onda se contrae y un periodo ocupa ahora justo una división horizontal. La frecuencia sigue siendo de 1 kHz, pero ahora puede observar más ciclos de la señal en la pantalla. Puede realizar medidas del periodo o la frecuencia de forma sencilla, contando el número de divisiones horizontales que ocupa un periodo de la señal y multiplicando por el valor de la escala elegida. También es posible cambiar la posición horizontal de la forma de onda utilizando este mando. Recuerde, el control segundo por división, o base de tiempos, define un factor de escala sobre las divisiones horizontales en unidades de tiempo. El tercer ajuste se realiza sobre la sección trigger o disparo. Los controles de esta sección permiten que la señal se represente en la pantalla sin desplazarse. Para que una señal periódica se mantenga estable en la pantalla, es necesario que siempre se muestre la misma sección de la señal. Para ello, se localiza entre el conjunto de las muestras almacenadas por el osciloscopio digital una muestra de referencia respecto a la cual se realizará la representación. Esta referencia se denomina también punto de disparo. Existen diversos criterios para especificar esta muestra de referencia. El más simple consiste en seleccionar un punto de la propia señal de entrada que coincida con un flanco y un nivel de tensión previamente especificado. La muestra que cumpla este criterio. Ahí me detengo un minutito, porque también he visto en algunas cosas que ustedes han contestado que no estaba del todo claro. No sé si lo ven, ahí está muy clarito, ¿sí? Este es el flanco positivo, ¿está bien? Este es el flanco negativo. Y este
es el nivel de disparo. ¿Y qué modifica que yo dispare con el flanco positivo, por ejemplo, al mismo nivel, y con el flanco negativo? ¿Qué le pasa a la señal? Sería como invertida, por así Sí, decirlo. señor, sí, señor. Fíjense, la señal, ¿sí? En vez de representarse así como la están viendo en negro, se representaría una señal 180 grados. ¿Sí? Es lo único que cambia, pero la señal sigue siendo la misma. Hagan de cuenta que el representado, en vez de una función seno, representa una función coseno, que es desplazarla a 90 grados. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Entonces, el flanco positivo, cuando yo lo elijo, ¿sí? No modifique nada, porque, bueno, una persona ahí me había contestado que modificaba la señal, el hecho de disparar, o sea, no tanto el nivel, sino modificar con el flanco positivo o negativo. La modifica en el sentido que la representación es como si fuera otra señal, pero es la misma señal, nada más que desfasada a 180 grados. Se toma como referencia temporal respecto a la cual se realiza la representación del resto de muestras. Esta opción se denomina disparo por flanco. Es la configuración de disparo por defecto y la utilizará de forma habitual. Este mando, nivel de disparo, determina qué punto del flanco se toma como referencia para la representación. La flecha de la derecha señala el nivel de tensión elegido. Fíjense, esos controles que tiene el digital son muy prácticos y eso no lo tenía el analógico. Es decir, toda esa serie de cursores y flechas que se agregan a la pantalla hacen que cuando ustedes empiecen a manejar un osciloscopio digital, rápidamente empiezan a interpretar valores y formas que con el osciloscopio analógico no lo podían hacer. Ya vamos a ver, ya vamos a hacer después una comparación, pero son muy importantes tanto los analógicos como los digitales, ¿sí? Lo que yo sí les digo es que cuando ustedes adquieren cierta práctica a la hora de trabajar con estos instrumentos, van a ver que empiezan a obtener muchos resultados en muy poco tiempo y la verdad que es una herramienta muy útil para aquel que hace reparaciones. Procure que esta flecha siempre se encuentre comprendida entre los valores máximo y mínimo de la excursión de la señal de entrada. Si pulsa este botón, accede a las distintas opciones de configuración del disparo. Es importante que la... Fíjense otra cosa muy importante. Toda vez que ustedes presionen un menú dentro de este osciloscopio, inmediatamente es como que pasan a un segundo menú, ¿sí? En donde están controlados por los botones de la pantalla. Por eso ahora la pantalla cobra relevancia que no lo tenía antes en un osciloscopio analógico, ¿sí? Fíjense que ustedes pueden, en el disparo, pueden elegir el tipo, la fuente, la pendiente, el modo y el acoplamiento también. La opción fuente de disparo coincida con el canal por que introduce la señal, el 1 en este caso. Si la fuente o el nivel de disparo no es el correcto, la señal no permanecerá estable en la pantalla.
En esta esquina se muestra el flanco, positivo o negativo, y el nivel de tensión elegido de disparo. La posición horizontal o temporal que se corresponde con el punto de disparo se indica por esta flecha en la parte superior de la pantalla. Al cambiar la posición horizontal de la forma de onda, utilizando este mando, modifica el tiempo entre el disparo y el eje central de la retícula. Así podrá visualizar y desplazarse sobre los puntos de la forma de onda anteriores y posteriores al disparo. Fíjense, eso que están viendo ahí y lo que hace referencia el autor, solo va a ser útil si la señal no fuera periódica. Es decir, si yo tuviera una forma de onda muy particular en donde ese desplazamiento a izquierda o a derecha tiene algún sentido, ¿sí? Cuando las señales son periódicas, no le prestamos mucha atención a este desplazamiento. El osciloscopio dispone de una tecla que permite realizar los ajustes anteriores sobre la escala vertical, horizontal y el disparo de forma automática. Para ello debe pulsar el botón Autoconfiguración. Bueno, fíjense, de más está decir que este es la clave, o esta es la clave por la que este dispositivo ha adquirido tanta popularidad. Muchas veces, cuando uno iba al laboratorio y no tenía mucha experiencia sobre un osciloscopio analógico, era necesario un conocimiento básico para poder empezar a usarlo. Con el osciloscopio digital, eso se reduce a simplemente presionar el botón a la hora de observar una señal. Por supuesto que ya van a ver que si yo quiero sacar algo de información o profundizar, voy a tener que empezar a manejarme con criterio, empezar a tocar los botones de una manera más adecuada. Pero básicamente, ustedes van a ver cuando vayan al laboratorio que con el botón autoconfigurar rápidamente, ¿sí?, determinan la señal que están queriendo visualizar. Y si no lo hacen, evidentemente empezarán a analizar el por qué. Porque, digamos, como acaba de decir el autor, la pequeña computadora que hay dentro del osciloscopio busca los valores más adecuados para representar la señal en la pantalla. Después, puede utilizar los controles explicados anteriormente para modificar la representación de la señal si fuera necesario. Fíjense ahí, me da la posibilidad de que yo vea varios ciclos, que vea un solo ciclo, porque puede ser práctico. Obviamente esto ya se vuelve a seleccionar con los botones que están al lado de la pantalla, y este FFT no es nada más que la transformada rápida de Fourier, que me va a mostrar a modo de barras, ¿sí?, la cantidad de armónicas que están presentes en la señal, con digamos, la fundamental y los valores de armónico a ambos lados, ¿sí? Otro aspecto muy importante dentro de la sección vertical es el acoplamiento de la entrada. El acoplamiento se refiere al método utilizado para conectar una señal eléctrica de un circuito a otro. En este caso, el acoplamiento de entrada se refiere a la conexión del circuito que pretende medir al osciloscopio. El acoplamiento se puede configurar de tres formas, como CC o de continua, CA o de alterna y GND o tierra. El acoplamiento de continua muestra todas las componentes de alterna y de continua de la señal de entrada. Para seleccionar este tipo de acoplamiento debe pulsar este botón y seleccionar la opción CC o DC.
Por ejemplo, la señal actual se visualiza con sus componentes de alterna, con 1 voltio de amplitud, y 3 voltios de continua. Observe dónde se encuentra el potencial de 0 voltios o de referencia. El acoplamiento de alterna elimina la componente de continua de la señal o su valor medio. Si acopla la señal en alterna, solo se visualiza la componente de alterna. La forma de onda queda centrada sobre 0 voltios. El acoplamiento de alterna es útil si está interesado en visualizar una señal alterna de baja amplitud superpuesta a una tensión de continua elevada. Si visualiza la forma de onda completa, debe seleccionar un factor de escala alto que impide ver la componente de alterna con claridad. Si elimina la continua, podrá utilizar un factor de escala más pequeño y apreciar la señal alterna con más detalle. El acoplamiento a tierra, o GND, desconecta la señal de entrada del sistema vertical y permite ver dónde se encuentra la línea de 0 voltios sobre la pantalla. Bien. Bueno, esto yo también lo hice para que ustedes los otros 2 videos lo vayan viendo de la misma manera, ¿sí? El día viernes vamos a tener todo evaluación. ¿Por qué digo todos? Los que rinden la parte de analógico, ¿sí? Van a tener un tipo de fórmula, un tipo de cuestionario. Y los otros que les ha ido bien, yo les voy a dar un evaluativo sobre el tema de osciloscopio digital, ¿sí? Que es simplemente los 3 videos. ¿Está bien? No hay nada que analizar desde el punto de vista de cómo funciona internamente. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Bueno, si hay alguna duda, me El avisa. cuestionario, ¿hasta cuándo se lo puede mandar? El del laboratorio. Y bueno, lo que pasa es que yo estaba pensando que el día viernes me lo iban a mandar. Ajá. ¿Cómo? Que lo pueden mandar hasta el día viernes. Sí, o sea, yo el día viernes les voy a hacer algunas preguntas, pero ¿cómo? Le agradeceríamos si nos puede confirmar que se le entregó el formulario. Ah, el de laboratorio. Claro. Sí, un minuto, ya les digo. La verdad que no había entrado, pero sí, tienen razón, ya les digo. Sí, solamente tengo 10 respuestas. A ver, ya les digo. Espeche Isaías, Lazarte Abel, Berrondo Luis, Ontivero Oscar, Sotelo Fernando, Almeida Juan, Lobo Ángel Tiago, Soria Juan, Terán Benjamín y Díaz José Mariano. Sí, yo ya pensaba que me contestó todo. No quieren ir los otros. Sí. La idea era que contesten todo para que yo me ponga de acuerdo con el jefe de taller. Entonces, les pido un favor. Antes de que se retiren ahora, completen el formulario. No se olviden de poner la asistencia, ¿sí? Sí, profe. Bueno.
Bueno, por hoy terminamos, ¿ah? Llamando Bien. el formulario, profe. ¿Cómo? Llamando el formulario. Meta, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego, profe. Hasta luego. No.